¿Se puede hacer una duda de lo de antes? Sí. O sea, a lo mejor me equivoco, pero no, o sea, muchas de las cosas que dice no tienen un fondo muy parecido a como lo plantea Nietzsche. Sí, lo que pasa, sí, en parte sí, o sea, es el hombre creador de valores, el superhombre, es un hombre sin reglas, ¿no? Es un hombre que está sobre sí mismo, en vez de ser Übermensch, es un hombre en rebasamiento, ¿no? Pero fijaos que también junto a, es decir, en el fondo hay una verdad ahí, ¿no? Que es que nosotros estamos hechos para más. Yo no soy solo lo que soy, ni soy solo, aquello que me ha sido dado. O sea, esa forma de a veces que ha habido de entender la naturaleza y las potencias del hombre, o incluso el plan de Dios, como algo que hay que ir ejecutando, que hay que ir cumpliendo, no se corresponde con la verdad de quienes somos, ¿no? El asunto está en cómo entendemos ese más, ¿no? Si entendemos el cumplir la naturaleza o el cumplir las potencias o la teleología la entendemos como un ejecutar, al final se convierte en algo opresor porque falta a la verdad de lo que somos. O sea, yo tengo una naturaleza, yo tengo unas dotes, tengo unas potencias para libremente, con mi creatividad, dar de sí mucho más, ¿no? O sea, estoy llamado a más. En ese sentido, el ser vocacional del hombre y el ser peregrino del hombre, el homo viator, es un camino hacia un más. Está llamado a más, invitado a más y con capacidades de ir a más. O sea, no estoy cerrado a un mero cumplimiento ejecutivo, ¿no? Entonces, eso, el cristianismo lo capta desde una vocación sobrenatural y desde una fuerza que te lanza a una realización que va más allá de tu propia naturaleza y que acoge la creatividad y que acoge todo eso, ¿no? Y lo armoniza con lo dado, ¿no? Y es lo mismo que capta también estas otras posturas, pero que se rebelan contra lo dado. Lo dado no es aquello que yo tengo desde lo cual lanzarme, ¿no? Y claro, Nietzsche lo ve y dice, no, yo estoy llamado a más, no puedo dejar que unos valores me opriman, ¿no? Tú ante eso puedes defenderte diciendo, bueno, aquí lo que se trata es de que yo, ¿cómo decir?, de que yo defienda los valores porque son naturales, porque tengo una captación o intuición de valores, porque vivo en una sociedad, porque Dios existe, tal, no sé qué, y te pones a la defensiva, ¿no? Y en el fondo lo que habría que discutir es qué noción de valor está ahí detrás o qué noción de más está ahí detrás. Lo ponemos, vamos al paraíso perdido, mentalmente, ¿por qué el árbol del bien y del mal le resulta tentador a Adán y a Eva? ¿Por qué les resulta apetecible? Porque está llamado a más el hombre, Claro. a ser Dios. Sí. Hacemos un favor, el que coge la palabra dice el nombre porque si no yo me pierdo en la pantalla y no me cuesta. Darío, que no sé Vale. dónde está la manito acá, no me ubico bien. No, con que digas el nombre al hablar basta. Porque pienso que el hombre está llamado a más, una vocación más trascendente que incluso el mismo paraíso. Sí, eso es. Es decir, me atrae el árbol perdido. Sí, Javier. Sí, que digo yo un poco en el sentido de que al hombre se le da la capacidad de la autonomía moral, ¿no?, de decidir un poco sobre el destino de su propia vida, es decir, de acabar con toda limitación. La limitación considerada como algo que me oprime, cuando realmente es lo que posibilita que se ejercite mi libertad personal. Una libertad al final mal entendida. Sí, pero yo creo que es importante, eso es verdad, ¿no? Pero comprender, o sea, por qué Nietzsche o por qué Sartre, qué parte de experiencia humana real y verdadera tienen. Tienen la captación, están viendo el más, ¿no? Yo no soy solo un ejecutor de valores, yo no soy solo un repetidor de potencias que se van ejecutando, yo no soy solo un cumplidor de proyectos predeterminados por la naturaleza o por Dios. Hay una parte de mi verdad, y esa es verdad y la captan, que es creadora, es co-creadora, participa de lo co-creador. Y por eso soy como Dios, y estoy llamado a ser Dios.
Y por eso me atrae el árbol del bien y del mal. Porque en mí hay algo que me atrae a lo divino, a ser como Dios, porque estoy hecho desde ahí. Y por eso me gusta ser Dios. Y me atrae ser Dios, ser creador de valores. Y eso es verdad, ¿no? Otra cosa es que lo pueda dar un cumplimiento con el Dios que me ha hecho, y entonces sobrenatural, rebasamiento, pizca de más, si fuese Alfonso Pérez de la Borda, un plus, van en una línea positiva de la Y, o bien ese rebasamiento se entiende de forma conflictiva, dialéctica, con lo otro, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es sustituir a Dios, poner al hombre en el centro, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que decía Tomás, efectivamente, Sartre, como está ahí situado en ese ateísmo, pues coincide con Nietzsche, ¿no? Claro, el sobrehombre el Übermensch de Nietzsche es también el nuevo hombre del humanismo ateo. Pero también es un poco, si veis, es el mismo problema que está detrás del transhumanismo hoy. ¿Cómo hago algo que es más que hombre, ¿no? En este caso, con la técnica. Con la técnica. O sea, es la misma cuestión, ¿no? Y yo creo que es importante subrayar que es que yo, en mí, en cada uno de nosotros, hay ese deseo de un más, de trascendernos, de rebasarnos, ¿no? Y que es lo que se responde de una manera u otra, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más tenéis sobre Sartre o así? ¿No? ¿Queréis que os pase el esquema este que he presentado? Sí, Tomás. O sea, a mí, en ese sentido, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que Nietzsche y Sartre me parecen muy persuasivos porque tienen una cosa que como que cambia ese chip de ver toda la moral, etcétera, pero a la vez, o sea, ¿cómo conjugas eso con lo que plantea, por ejemplo, el cristianismo? O sea, no es que no deje paso a la libertad, evidentemente que sí, pero ¿cómo coges una cosa y la pones junto a la otra para que conecten? Sí, ahí tenemos un desafío grande, ¿no? Porque quizá hemos utilizado un lenguaje naturalista no suficientemente creativo o abierto a esa libertad creativa, a esa dimensión creativa de la libertad. Yo creo que en el siglo XX tenemos actualizaciones tanto dentro del tomismo como desde otras posturas que permiten hacer eso. En un campo más cercano a la divulgación educativa, pero que es muy serio y muy profundo, tenemos el esfuerzo de López Quintás, por ejemplo, ¿no? En el tema ético. El mercedario este que ha sido catedrático de la Complutense de Ética hasta que se jubiló, ¿no? Y que consigue hacer, transmitir, por decir, esas verdades, pero con un lenguaje pedagógico, psicológico y humanísticamente muy actualizado, ¿no? Muy actualizado. Y detrás hay mucho pensamiento clásico, aparte del cristianismo, ¿no? Luego hay una cosa que es ir a la historia, ¿no? O sea, si tú ves la historia del cristianismo no es una historia de conservadores que repiten una y otra vez las mismas horas. O sea, la historia del cristianismo es una historia de generar cultura y de generar novedades. Vamos generando novedades a lo largo de los tiempos en diferentes carismas, misiones, ideas, arte, todos los campos, ¿no? Tanto de la acción caritativa, de la expresión del amor, como de la elevación del hombre a lo que es plenamente humano, ¿no? O sea, no somos una cultura repetitiva, o sea, no nos pasa como, por ejemplo, en los musulmanes, ¿no? Tú vas a la mezquita de Córdoba y tienes catedral mezquita, perdón, vas allí y tienes unas obras artísticas magníficas. Pero luego paras y, claro, estos arcos de aquí que están así son los arcos, por un lado, romanos y visigodos previos. Y vas allí donde tienen la pared esta que mira, que es con unos mosaicos preciosísimos, y claro, allí se trajeron unos artistas de la conquistada Constantinopla, que ya no era Bizancio, hicieron allí. Pero después de que esos artistas visigodos y bizantinos desapareciesen, dejaron de producir, dejaron de crear, ¿no? Esos fueron aspirados, ¿no? Por una forma cultural que una de sus limitaciones que tiene por su visión de bloque de la cultura es que no crea cultura.
Absorbe, cuando absorbe otra cultura, tiene un momento fecundo que puede durar más o menos decenios y luego desaparece. O sea, se pierde la tradición de los mosaicos bizantinos. Se pierde. La utilizan durante una generación o dos y se pierde, ¿no? Por poner un ejemplo artístico, ¿no? Entonces, una vía es mostrar eso, que la creatividad, de hecho, aun con toda la historia de pecados y fallos que tenemos los cristianos, está ahí. Leo, cuando quieras. Sí, era sobre la cuestión de la moral. Se puede hablar de, bueno, creo que sí, se puede hablar de una aproximación y un distanciamiento entre Sartre y Kant. Me gustaría tener claro los puntos claves de esta Del cuestión. distanciamiento. Sí, yo, vamos, en la carta solamente detecto de distanciamiento uno, ¿no? O sea, para Sartre, Kant es abstracto. Es decir, su principio formal sigue siendo abstracto, no llega a ser suficientemente concreto para explicar la creatividad de la acción particular. Y en el fondo, la acción particular, si fueses kantiano, Sartre diría, claro, mi acción particular tengo que someterla a un molde de formalismo, del imperativo categórico, de una pureza de moral, de rectitud de la voluntad, según los imperativos categóricos de sus formulaciones, que es muy abstracta y en el fondo no daría cuenta ni me serviría para actuar ahora y ahogaría la libertad creativa. O sea, ese peso ahogaría la libertad creativa, ¿no? Por abstracta. Sin embargo, el formalismo que él sí tiene en común con Kant, ¿no? Es un formalismo que empujaría precisamente lo contrario, que la acción concreta sea libre. Lo importante es que sea libre, que crees, que decidas, que te mojes, que no te excuses, que no te escondas, que no busques una justificación formal. Es forma, pero una forma que empuja a la creatividad. La otra es una forma, la kantiana, según Sartre, que empujaría al constreñimiento, al estrechamiento de tus opciones por intentar someterlo a esas reglas de pureza de la voluntad y del imperativo categórico, ¿no? Vale. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Satish... Cristina, sí. Padre, estoy viendo, ahora que habla de Sartre, es que he terminado, veo un poco que ahora lo vamos a ver con Satish, quizás que se contrapone a Heidegger, ¿no? Porque él se centra en la existencia, pero claro que como que la esencia, pues no quiere hablar de la esencia humana, sino que me parece que hay un paralelo, que esa esencia humana es existir en libertad, algo así lo entiendo. Porque luego, bueno, quizás si lo vemos después, después que exponga Satish y lo explica. Sí. Bueno, ahí yo ya lo he señalado, hay como una especie como de círculo, ¿no? No quiero hablar de naturaleza, pero el hombre es libertad. ¿Qué diferencia hay entre decir eso y decir la naturaleza del hombre es libertad? ¿No? Bastaría decir de una forma más dialogante, tengo que entender la naturaleza de una forma más personalista, ¿no? Luego, decir, yo creo que Heidegger va a ir a una crítica más radical, ¿no? A Sartre, ¿no? En el fondo, para Heidegger, lo que hace Sartre es una reformita insuficiente. Es como que tú tienes que tirar el edificio y poner algo nuevo y, sin embargo, Sartre se conforma con hacer una capita de pintura y poner yeso en los agujeros, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a anticipar. Bueno, Satish, ¿tú vas a proyectar documento o así? Sí, yo envío ahora mismo por chatear el documento. ¿Por el chat lo pones? Vale, muy bien. Entonces, vamos a ver si funciona. Ya está subiendo. Ya ha llegado, ¿no? A todos. Sí, vamos a ver cómo lo vemos. Aquí está. A descargar.
se llama... Uy, ¿dónde se mete esto? Se mete en un sitio muy raro. Todo, sí tiene. Sí, ha llegado. Lo que También yo he pasa... subido a la carpeta compartida. No sé si tú lo puedes proyectar o no, pero bueno, fenomenal. Sí, empiezo yo. Sí, ¿lo habéis conseguido abrir los demás el texto para tenerlo delante? Javier, ¿lo tienes el texto? No lo habéis conseguido. Yo es que no puedo... O sea, ha llegado a la carpeta que usted subió, ¿no? Usted no subió. Como a la carpeta que... Que desde esta tablet... Ah, mira, ya lo tengo aquí yo. A ver, creo que era este, un segundito. Vamos a ver, si queréis lo proyecto yo, que ya lo tengo aquí abierto. ¿Vale? Ah, claro. Tienes una pantalla, yo creo que mejor te lo proyecto. ¿Tú lo quieres proyectar así, Satis? Que se ve demasiado... No, entonces quito yo. Quítalo tú y comparto yo mejor, sí. Sí. Así se va a ver, yo creo que se va a ver mejor. ¿De tamaño así lo veis bien? ¿O preferís que sea más...? Link más grande, por favor. Así no lo veis Ahí. suficiente. Ahí lo veis. Ahí. Ahí sí está bien. Puedo hacerlo un pelín más grande. Ahí ya se va a la página. Vale, pues Satis, cuando quieras. Sí, empiezo yo. Entonces, primeramente tengo que decir que no fiéis el esquema, ¿no? Que no fiéis, porque ya que difícil es Heidegger ya sabemos. Y además, fiar en el esquema que he presentado yo es mucho más, sería peor. Y después ya empiezo con esta introducción, que es una carta dirigida a Jean Beaufort, porque él mismo preguntaba cuál es el sentido, cómo podemos devolver el sentido al humanismo, ¿no? Esa es la pregunta, es la respuesta que da Heidegger, es la carta que vamos a tratar. Y vamos a ver ahora la estructura del artículo. Primero, la relación entre el pensar y el ser. En este ya hemos dicho todo lo necesario y sobre el trasfondo. Y ahora vamos a ver, Heidegger sitúa el tema de la plena realización de la esencia humana, el tema del humanismo como clave y eje del tema del lenguaje. Y a su vez, a establecer el tema del lenguaje como eje y clave del humanismo, como ha hecho siempre la tradición pensamiento occidental. Heidegger no acepta una metafísica ni ética ni epistemología ya hecha. Para él, el pensar deja de reclamar por el ser para decir la verdad del ser. Porque ya no tenemos, y cuando vamos viendo más y más, podemos entender que la verdad del ser no está dado todo. Y entonces, y cada vez en el pensar, tenemos que, pensando, acercamos, además es un poetizar, ¿no? También con el link, con la conexión con la lectura de Elder Lin, y él va avanzando esta idea. Y ahora vamos a ver también el pensar por ser y para ser. Es el concepto que también él sale ahí en el documento en francés, pero yo no leo francés, por eso yo he puesto aquí en español, ¿no? Y es como, también yo he intentado encontrar el significado de por y para y cómo podemos entender el ser y en la conexión con el ser. Yo creo que ese es el significado, tampoco yo no fío mucho. La mediación y la subjetividad del ser, ¿no? Por significaría la mediación, la subjetividad del ser, como opuesto
la subjetividad del hombre, como le plantearía la subjetividad de la humanidad, que plantearía Sartre y todo. Y también para significar una finalidad, el destino, la necesidad del ser, ¿no? La necesidad del ser para el pensar, ¿no? Es, además, una manera, al fondo, al final, encontraremos una acentuación diciendo que el ser es que se da, no es el pensar que coge, sino el pensar dándose, el pensar se pone así, ¿no? Una manera pone muy rica, ¿no? El pensar. Satish, sí. Perdón un segundo, si nos puedes ir diciendo cuando hablas en qué parte del documento estás, nos ayudas. ¿Estás en la página 2 ahora mismo? Sí, página 2. Vale. Sí. Pero yo conecto con otras partes, no es el artículo, ¿no? Es como no, digo de tu esquema. Sí. Cuando cambies de página dices, pasamos a la página 3, ¿vale? Sí. Y ahora también vemos la tarea del pensador, ¿no? Sería librar el lenguaje de la gramática, ¿no? La gramática es para ganar un orden esencial más originario que es algo reservado al pensar y poetizar. Y también ahí podemos ver un problema. El pensar ha sido como un sujeto. Entonces, en el sujeto, el ser siempre ha sido un elemento de sujeto. Es el problema que ve Heidegger ahí. Aquí lo que destaca es la objetividad que Heidegger quiere superar. Es también una objetividad, porque un elemento indica un objeto, una objetividad. Y esto, el elemento es objeto de pensar, pero el ser sigue siendo en el olvido. Y en esta parte también hay otra afirmación que tenemos que analizar, es pensar es el pensar del ser. Pensar del ser. Entonces, ¿qué podemos afirmar? El mismo Heidegger dice en el artículo, podemos afirmar dos cosas. El pensar como acontecimiento del ser, el pensar tiene la pertenencia al ser, no es al revés, es siempre la primacia del ser. Es como él quiere superar la dicotomía que existe entre sujeto y objeto. Yo creo que es su planteamiento. Y el ser se reduce a un elemento de pensar, ¿no? A veces se ocurre, ¿no? Como cogito ergo sum, cuando hablamos también del cogito ergo sum. Entonces, criticando el cogito ergo sum, lo que creo que él intenta una manera superar este cogito ergo sum. ¿Por qué? Cogito ergo sum tiene que ser sum ergo cogito, es como mi lectura, o hay ser, por eso pienso. Puede ser también. Es como un cambio entero, ¿no? Una vuelta al pensar sobre el ser. Es lo que también creo destaca. Y ahora también vamos a ver, el pensar es adueñar la esencia. Adueñarse de una cosa o de una persona en su esencia. Quiere decir amarla y quererla. Este querer tiene dos aspectos. Regalar la esencia y la auténtica esencia del ser capaz. Entonces, ahora tenemos que preguntar también cómo podemos entender la esencia, en pensar cómo podemos entender que hay esencia y cómo coge la esencia el pensar, ¿no? Y entonces el significado, esto podemos entender desde la manera de entender ser capaz de algo, ¿no? Es como sería preservarlo, una manera preservarlo o mantenerlo en su elemento. Mantenerlo en el elemento, ¿no? Eso yo lo que veo ahí. Y ahora vamos a pasar a la página 3. Y en la página 3 vamos a tratar con... cuando vamos a hablar de lectura de los ismos, tenemos que pensar también en la crítica que él hace. El ser ha sido el elemento en la filosofía, ¿no? Ha sido un elemento. Entonces aquí, esto es el trasfondo para criticar los ismos que tiene. Es como dictadura de la opinión pública, o existencia privada, o liberalismo, y marxismo, cristianismo, sociologismo, podemos llamarlo, una ética, o romanismo, o existencialismo. En todo, trasfondo es siempre reducido
al pensar, al ser, al elemento. Y entonces también el problema que es obvio, podemos preguntar, ¿no? Entonces la respuesta sería, la humanidad de Homo humanus se determina desde la perspectiva previamente establecida de una interpretación de la naturaleza, la historia, el mundo, el fundamento del mundo. Esto es, del evidente en su totalidad. Todos los humanismos siguen siendo metafísicos. Entonces, que también su concepto de la metafísica, ¿no? Tenemos que entender el concepto de la metafísica, ¿no? Metafísica es siempre unos conjuntos de conceptos, ¿no? Conceptos abstractos, ¿no? Y entonces ahí saldría, cada uno se sacaría como quiera un punto y desarrollaría un mismo. Eso yo creo así. Y ahora vamos a pasar a la página 4, ¿no? Página 4, y hay también una llamada de Heidegger de animal racional a hombre humano, ¿no? Tenemos que salir como un animal racional, ¿no? Siempre ha pensado así. En la metafísica siempre ha sido el trasfondo. La salida de la metafísica es siempre desde el trasfondo de concepto que el hombre es animal racional. De ahí tenemos que ir a hombre humano, ¿no? La esencia del hombre está reducida en el concepto de animal racional. La metafísica piensa al hombre aparte de humanitas y no piensa en función de humanitas. Entonces aquí el pastor del ser se reduce, ¿no? Es como, cuando hablamos de pastor del ser, este concepto, también tenemos que entender una cosa, es que hay 3 tropos importantes en esta carta. Esto va jugando un papel importante. Es como la casa, el pastor y el claro, ¿no? Esos 3 puntos siempre van organizando toda la lectura de Heidegger. Es a mi modo de ver. Y después ahora vamos a ver la esencia y existencia, ¿no? Es su concepto, ¿no? De esencia y existencia. Y también una manera él contrapone a Sartre el concepto de existencia precede a la esencia, él también pondrá la esencia del hombre, reside en su existencia, ¿no? Es como una manera criticando a Sartre, ¿no? ¿Y qué significa existencia para Heidegger? Para Heidegger diría estar fuera en la verdad, hacia afuera. Es como, podemos entender de una manera, ¿no? La casa. ¿Qué es la casa? Si pregunta, si podemos decir, una manera de salir a la calle. Es la casa, ¿no? Es como, es porque existencia, ¿no? Es desde, es de, ¿no? En la griego, también significaría de. Y también, pero es dentro de, pero hacia. Es como la tensionalidad que está ahí presente. Pero eso contrapone a la existencia occidental, ¿no? Que ya tuvimos unos conceptos de existencia como actualidad, que indica realidad efectiva, a diferencia de la mera posibilidad como idea, ¿no? Esto contrapone, entonces dice, es como hacia afuera, ¿no? Hacia tendencia. Es como, no es como después también lo exótico, ¿no? Y también diría después en la carta lo exótico. Y también hay muy bonito para ver la diferencia entre existencia y ipsum esse, ¿no? Ipsum esse es como la afirmación de Heidegger es la esencia no es la realización de una esencia, ni mucho menos produce con ella esencia. En ipsum esse la existencia es un producto de la subjetividad. Entonces, la anterioridad de la subjetividad es afirmada. Es como, en ipsum esse es la subjetividad. ¿Por qué? La esencia es, aquí entiende desde una esencia, ¿no? Desde una esencia. Si entiendo desde una esencia, hay un olvido de ser. Sí, solamente. Entonces, tiene que afirmar lo que él dice, ¿no? La esencia del hombre reside en su esencia. Eso es el subpunto detrás, ¿no? Para afirmar la contrapone existencia y ipsum esse. Y después del ser, del tiempo al tiempo de ser, ¿no? Es como una giro hacia lo óntico, ¿no? Es como, se puede preguntar ¿qué es lo óntico o lo ontológico? Es como, hay muchos problemas con este término,
Y también yo he buscado un autor, aunque autor yo no recuerdo, pero su libro es Heidegger, el ser es lo sencillo, hacia una pedagogía del habitar. En este él habla con la reducción, Heidegger exige a la fenomenología concebir el ser como una realidad puramente ontológica, pues posibilidad está referida de vuelta al ser, que es siempre óntico, ¿no? Ese aspecto, una manera muy formulado, mi cabeza me hizo poner como lo óntico. Es como puede también ser criticado. Por eso yo he dicho en primero que no me fiéis, ¿no? Entonces, óntico, adjetivo de ente, toma su significado de la existencia en sí de las cosas. Esta esencia es un dato independiente de lo que el hombre puede saber acerca de ella, ¿no? Es una independencia, ¿no? Es como no sabemos. Entonces, nuestro pensamiento ni la hace ni lo deshace. La existencia precede a la esencia, sigue siendo en el vuelo del ser, en los sismos, hay un vuelo del ser. Y cuando abra los ojos se puede reconocer la sustancia del hombre, es su existencia, es el modo de que el hombre se presenta al ser, es el estar dentro de la verdad del ser. Aquí también hay que hacer una discusión entre medida y modo, y eso también relacionaría con la existencia y esencia, ¿no? Medida y modo. Pero, ¿cuál es la importancia del óntico? Óntico sería, es como vuelta al ser, puede decir, como vuelta a lo ontológico. Es como queda para discutir. Y el ser como dimensión de lo estático de la existencia, ¿no? Todo lo que es espacial, todo espacio-tiempo se presenta en eso dimensional que el ser mismo, ¿no? El ser como dimensión de lo exótico de la existencia. Y también dice, en esta línea también hay que pensar sobre la proximidad y lejanía del hombre. Lo que es más próximo al hombre es lo ente, lo más próximo, ¿no? Lo ente. Lo que más lejano es la verdad del ser. Entonces la proximidad mismo se sale como la lejanía. Por eso en este aspecto yo digo, yo no puedo distinguir lo óntico, lo ontológico. Es porque ahí también en lo mismo se da la lejanía y la proximidad. Y el ser y el darse, ¿no? Vamos a ver también el ser y darse. Entonces, el destino de ser es darse. El pensar tiene que llegar a decir del ser en su verdad en lugar de explicarlo como un ente, aparte de lo ente. Es decir, es como vamos a conectar con el elemento, ¿no? Que primero hemos visto en la primera parte. El ser se ha reducido a un elemento. Entonces aquí también él dice, el darse de ser es lo que pone en el pensar. Eso es lo que yo he afirmado ahí también cuando hablamos de elementos. Y ahora vamos a también la historia, desterramiento y patria, ¿no? Esto es el concepto, tres conceptos y también importantes que salen en la carta. Entonces, ahora tenemos que preguntar, ¿qué tenemos nosotros hoy de ser? Lo que hay es la historia del ser, de lo que forma parte del pensar como memoria. La historia no se ocurre de entrada como un suceso, sino es el destino de la verdad del ser. Es como destino. Si hasta que no lleguemos al destino, no sabemos. Hay una imposibilidad de llegar al destino. Es como llegando nos aleja. Y cuando llegamos más, nos alejan. Y ahora vamos a ver página 15, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre estos tres aspectos? Entonces, en los tres aspectos se puede decir que la esencia de la patria ha sido nombrado con la intención de pensar el desterramiento del hombre moderno desde la esencia de la historia del ser. Aquí el desterramiento puede entenderse como también desarraigo, falta de hogar, rumbo. Es como tenemos que conectar con el tropo que yo he dicho es la casa, ¿no? Es como desarraigo, falta de hogar, rumbo, dirección, ausencia de patria y de origen. Y aquí cito, yo creo que más bien explica un autor, Leonardo Caravaggio, que escribe, para Heidegger este desterramiento no debe ser entendido como algo eludible, sino por el contrario, se convierte en un destino universal. Dicho esto,
compara el desterramiento con la dialéctica hegeliana marxista, el materialismo y la idea de alienación. Hay una inevitabilidad. Occidente debe extraviar su camino, perderse, para poder luego retornar. Hay un proceso histórico necesario para el ser, y critico a la fenomenología y al existencialismo por no haber advertido esto. Y ni nacionalismo, ni internacionalismo, ni el colectivismo histórico logran descubrir la verdad del ser y producir el avance del destino universal. Son todos subjetivismos alejados de la humanidad. En este destierro, el hombre no logra encontrar el camino del desarrollo, en el sentido occidental del destino universal. Expulsado de la verdad del ser, el hombre no hace más que dar vueltas por todas partes alrededor de sí mismo en cuanto animal racional. Eso ya es bastante claro, ¿no? Eso resume todos los conceptos y relaciona con lo histórico, también lo óntico y también el desterramiento. Y el desterramiento, ¿a qué se refiere? Que también es muy claro en esto. Y ahora vamos a ver la tarea de la filosofía, ¿no? Del filósofo, ¿no? La tarea de lo que es ante todo dar el ser al pensar, ¿no? Al pensar, tenemos que dar el pensar, porque el que cuida, como es pastor solo puede dar, cuidando puede dar, ¿no? Lo único que importa la verdad del ser llega al lenguaje y que el pensar alcance dicho lenguaje. Es como, por eso, cuando habla de lenguaje, él se hace más poético, ¿no? Se vuelve a la poesía y también para él el ser es una manera, se llega a su plenitud en la poesía, ¿no? Una manera, ¿no? Pero aunque llegue en la plenitud, no se da en la poesía enteramente, porque solamente el claro del ser está ahí, ¿no? Y también podemos hablar del humanismo, la esencia del hombre, ¿no? Aquí podemos decir, para él, racionalismo animal, también el hombre humano tampoco no basta. Es como solamente unos pasos que nos ayudaría a llegar a otro punto, ¿no? O al ser. Eso podemos decir, podemos leerlo. El sentido del humanismo se ha perdido desde que admite que la esencia del humanismo es metafísica. La metafísica no solo abre la pregunta por la verdad del ser, sino que la cierra, desde el momento en que se empeña en seguir anclada en el pueblo del ser. La esencia del hombre, según el humanismo, es humano. Entonces, el humanismo significa la esencia del hombre es esencia para la verdad del ser. De tal modo que lo que importa ya no es precisamente el hombre, simplemente como tal. Es como una crítica también Sartre y todos los humanismos, ¿no? Todos los ismos que ya hablamos. Y ahora vamos a ver de la naturaleza del ser. Hay que despertar una reflexión que no solo piense en el hombre, sino en la naturaleza del hombre. No solo en la naturaleza, sino de modo más inicial todavía, la dimensión en la que la esencia del hombre, determinada desde el ser mismo. Una manera podemos decir que no va contra toda la esencia, no podemos tener toda... Satish, sí. Perdona, se está acabando el tiempo, voy a crear una reunión para 10 minutos, 15 minutos que podamos y os la envío al correo. Sí. ¿Vale? Sí. Acaba la idea que tienes y cortamos ahí. La idea solo. Y entonces ya llegamos en la última hoja, entonces sobre el... No. Ahora, Satish, seguimos en 3 o 4 minutos desde de la naturaleza al ser, ¿vale? Bien. Vale, cortamos y voy creando la nueva reunión. ¿Vale? Sí. Y entonces la naturaleza al ser, ¿no? Es como la metafísica, no niega metafísica, sino él quiere que No, Satish, que se corta, que es que se corta, que paramos y conectamos otra vez. Ya no hablo más. Eso es. Muy bien. Venga, hasta ahora.